Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Nasli Arboleda, soy de la plataforma Vidas. Y el día de hoy tenemos una historia muy conmovedora de esperanza y restauración. Estamos aquí con la hermana quien nos va a contar acerca de cómo Dios la pudo rescatar en su infinita misericordia de la depresión y del suicidio. Bienvenida, hermana. Buen día, Dios les bendiga. Alabamos a Dios pues por este tiempo. A Él sea toda la gloria, sea toda la honra, porque pues los tiempos de Dios son perfectos, amén, no son ni antes ni después. Bueno, mi nombre es María Elena Góngora Cajigas. Voy a decir mi edad porque es necesario para el testimonio, pero igual tengo 44 años de edad y hace 21 años, por la misericordia de Dios, Él me alcanzó. Atravesando por 5 intentos de suicidio, 9 meses con psicólogo, con psiquiatra, con medicamentos, pero pues eso no fue lo suficiente para poder que pues hoy usted me pueda ver aquí al frente de esta cámara, porque alguien podría decir, bueno, hace 21 años partió la hermana María Elena a una eternidad sin Cristo, porque el suicidio es uno ser asesino de su propia vida. Y pues es un pecado que tú no tienes la oportunidad de arrepentirte, de pedir perdón. Hay personas que asesinan a otra persona, roban, violan, pero si ellos se arrepienten de todo su corazón, arrepentidos y convertidos, pues Dios les perdona sus pecados. Pero el caso de la persona que se suicida, en ese momento tú eres asesino de tu propia vida y no tienes la oportunidad de pedir perdón, entonces tú te vas a una eternidad sin Cristo, que es el infierno. Entonces, de donde el Señor me rescató, wow, agradecida con el Señor, amén. Amén. Comprendemos que ha pasado por momentos extremadamente difíciles. ¿Podría hablarnos un poco sobre la depresión y los desafíos que enfrentó usted en su vida? Bueno, para la gloria del Señor, yo hoy puedo entender qué siente un niño cuando se deprime en su pubertad. Puedo saber qué siente un adolescente cuando se deprime o tiene sus ideas suicidas. Y también puedo entender cuando una mujer adulta también intenta y tiene ideas suicidas. Porque de los 5 intentos de suicidio, el primero arrancó a mis 11 años. Entonces, Dios en su infinita misericordia me guardó. Pero en ese momento, a tus 11 años, hoy yo sé que esa transmisión la van a estar viendo papás, mamitas, jóvenes, toda la familia. Quiero que sepan que cuando alguien de tu casa te manifiesta o tiene manifestaciones de depresión, de angustia, de tristeza, de ideas suicidas, por favor no echen en saco roto de pronto esa manifestación. No lo vean como de pronto me está manipulando, quizás quiere llamar la atención, pero hay un vacío muy grande. Hay un vacío muy grande. Yo le glorifico al Señor que a pesar de que a mi corta edad de 11 años no era una niña cristiana o evangélica, pero una niña que pues siempre tuve como ese llamado del Señor por las cosas de Dios. Me interesaban muchas las cosas de Dios, leer la Biblia, leer la palabra. Y alabo a Dios por la vida de mi abuelito, quien ya partió en la eternidad, pero fue mi mentor en este proceso de conocer de Dios. Entonces, qué importante ustedes, abuelitos, también en la vida de sus nietos, dejar un buen legado. Sobre todo, la mejor herencia es dejar la palabra de Dios. Entonces, en ese proceso de mis 11 años, pues yo intenté quitarme la vida a mis 11 años con aproximadamente 30 pastillas. No recuerdo en ese momento qué pastillas eran, pero pues lo planeé. Tenía una relación un poco difícil con mi mamá, pero yo hoy que soy una mujer cristiana la puedo entender. Era una mamá que no conocía de Cristo, era una mamá que tenía la carga de que tenía un esposo, una pareja que tomaba, le gustaba mucho el alcohol, que era el que es mi papá. Desafíos de que de pronto no había para la comida o para la educación, pero sí había para irse de pronto el de parranda. Entonces, mamá estaba cargada con muchas cosas y cuando tú das de lo que tú tienes, entonces ella también tenía unas cargas que yo en ese momento como una niña de 11 años no las entendía y lo que veía de pronto era
un estilo de crianza muy estilo militar, muy fuerte. Entonces entendí, eso hasta por sospecha me pegaban, por decirlo algo así. Entonces entendí en un momento de que dije, mamá no me quiere. Y para un niño, papá y mamá, para un niño ustedes son lo más importante. Para un niño su mundo, su vida gira en torno a ese amor de papá y de mamá. Y cuando el papá y mamá quitan ese vallado, uno como hijo queda al descubierto. Y yo quedé al descubierto y se me presentó el espíritu inmundo de suicidio a mis 11 años como una solución. Mamá no te quiere, entonces no hay necesidad de que sigas viviendo. Y la opción estuvo allí, quítate la vida. Yo, como niña de 11 años, compré, como por decir algo, compré esa opción. Entonces lo pensé, lo organicé, miré en el botiquín que había en la casa y tomé 30 pastillas. Hice la carta de despedida a mis 11 años, preparé una taza de café y ese día se había energía por la casa, por el barrio. Y yo iba a empezar ya mi proceso con mi taza de café, mis 30 pastillas y ya la carta la había dejado de despedida. Pero en sí la carta concluía que yo me sentía no amada por mi mamá. Entonces tenía ese vacío y sentía que al morirme pues yo ya iba a descansar y a dejar de tener ese sentimiento. Pero Dios como es tan misericordioso y Él es tan hermoso. Una vecina a quien hoy yo pues siempre la he apreciado mucho, ella se llama Beatriz Elena Palacios. Ella es enfermera y toda la vida ella ha trabajado, era auxiliar de enfermería y nunca permanecía en su casa. Pero cosas y por la misericordia, ella ese día estaba en su casa y en el momento que yo iba a empezar el proceso de tomarme las pastillas, llega mi amiga del barrio, Ana Inés, y me dice, ¿qué vas a hacer, Elenita? Ella toma la carta y la lee y me dice, no lo hagas. Era otra niña de mi edad, convenciéndome que no hiciera eso. Yo le dije, no, Ana Inés, a ella le decimos de cariño a Paolita. Le dije, no, a Paolita, no, Ana Inés, mi mamá no me quiere, entonces yo mejor me quito la vida, ¿para qué va a seguir viviendo? Si ella por todo me pega, yo soy lo peor, lo mejor es si yo me quite la vida. Ana Inés andaba con su hermanita de 3 años, con Adriana Aguilar. Y la niña no sé en qué momento se nos fue. De 3 años, esta niña llega a la casa y esta doña Beatriz, que no estaba trabajando como cosa misericordiosa de Dios, y le dice, en su vocabulario le dice, mamá, nena, toma patilla, molí. E inmediatamente doña Beatriz se va hacia la casa apresuradamente, siendo una mujer que trabajaba en el sistema de salud, comprendió lo que estaba pasando en las horas de su niña. Y ella llegó a la casa, yo había empezado a tomarme 5 pastillas y llegó como este ángel mandado por Dios, impidió que yo siguiera el proceso, me quitó las pastillas, me quitó la carta, botó la taza de café y Dios permitió allí que en ese primer intento de suicidio a mis 11 años yo no lo hiciera. Pues yo solo le dije a doña Beatriz, por favor no le vaya a decir nada a mi mamá, porque cuando ella se dé cuenta, pues yo creo que va a ser peor la situación. Y efectivamente, pasó como una semana, yo llegaba del colegio y me encontré a doña Beatriz hablando con mi mamá. Y yo, Dios mío, o sea que ustedes se imaginan, pues mi mamá no conocía de Cristo, entonces pues para ella fue un impacto muy grande saber esa situación, pero su reacción por desconocimiento de la palabra, su reacción fue ser un poco más agresiva conmigo. Así que ese día pues la pelea fue mayor y mi mamá fue, ahora sí con ganas, quítate la vida, pues ahora sí te vamos a pegar por aquí con ganas, te quites la vida. Mi papá que no me pegaba llegó y mamá pues le habló y también me dio mis buenos correazos. Ese día me sentí, dije, soy una cobarde, lo hubiese hecho porque realmente entiendo que ellos no me quieren. Y como no hay energía en la casa, ellos me enviaron a conseguir gasolina o bueno, con queroseno, no sé, de petróleo, para poder cocinar en una galonetica pequeña. Y salí a la autopista y yo veía cómo pasaban los carros, las tractomulas, y yo decía, yo, ¿por qué no soy tan valiente? Y no me lanzo a una tractomula de esa, me lanzo a un carro de esos y me quito la vida. Pero yo sé que ahí estaba Dios, a mis 11 años, en esa carretera, en esa autopista, en la oscuridad, con los pensamientos que llegaban, estaba Dios cuidándome, porque quitarse la vida no es de valientes, tampoco puedo decir que es una persona cobarde, porque
son personas que es una fuerza superior a ti que llega y te invade. Y no es que uno no quiera salir de allí, es que esa fuerza es superior a la voluntad de uno. Entonces pasó ese episodio a mis 11 años, mi vida siguió su proceso, pero como fui levantada con un ritmo o una exigencia, yo digo muy estilo general, en el sentido de que tenía que ser la número uno, la mejor en todo, andar derechito, no podía ni a la izquierda o a la derecha como desviarme. Entonces en noveno, más o menos, noveno tenía como 14 años, algo así, 13 o 14 años, pues, iba mal en el colegio, iba con mal rendimiento, siempre he sido una buena estudiante y caía en mal rendimiento, así que eso implicaba tener que habilitar. Y para mí habilitar era como sentirme un fracaso total. Entonces yo cuando ya me di cuenta que tengo que habilitar o que voy perdiendo esta materia, porque por eso me habilitaba al final del año, ¿cierto? Que iba perdiendo esta materia y mi mamá se va a sentir súper mal conmigo. Así que teníamos un paseo a Katanga, entonces yo dije, listo, es el escenario perfecto. Vamos al paseo de Katanga, yo visualicé la montaña, uno se sube a la montaña, había como una loma, y de allí me lanzo. Y me fui al paseo con esa mentalidad, porque me sentía de que había defraudado a mi mamá, a mi papá, de que iba mal en rendimiento académico, y que la solución otra vez volvió ese espíritu inmundo de suicidio, quítate la vida, y esa es la solución perfecta. Y verdad, yo subí hasta la montaña. Pero nuevamente sé que el amor de Dios es su vaina. No tuve las fuerzas, gracias Señor porque no las tuve para lanzarme. Y ese fue mi segundo intento de suicidio. Así que yo hoy, por la misericordia de Dios, puedo saber qué siente un niño cuando se deprime, cuando llega el espíritu inmundo de suicidio, qué puede sentir un adolescente, qué soledad siente, qué tristezas. A veces pueden estar rodeados de muchas personas en su casa, pero sentirse abandonados, es sentirse solos. Y bueno, por la misericordia de Dios, seguí mi vida avanzando. Y mi vida siempre ha girado prácticamente en torno a mis papás, en el sentido a que ellos se sientan como orgullosos, pues perdónenme la expresión en la parte cristiana, pero cuando digo eso orgullo como de papá y mamá, como de que sientan que su hija hace las cosas para agradarles a ellos. Bueno, hoy que soy cristiana entiendo que la más bendecida fui yo, hay que agradarlos a ellos porque la palabra dice honra a padre y madre para que te vaya bien en la vida y sean largos días sobre la tierra, así que yo he sido la más bendecida. Pero entonces en este proceso ya llegaron mis 22 años y ya me había graduado de contadora, ya estaba estudiando como contaduría pública, era por la misericordia de Dios sugerente de Comeva EPS, o sea que pasé a auxiliar de cuentas médicas, a ser la sugerente de Comeva EPS, me dejaron con los dos cargos, o sea que no me quitaron el de auxiliar, entonces tenía una sobrecarga de trabajo y estaba haciendo la tesis de la universidad, una monografía para poderme graduar como contadora pública. Como que todo eso llegó y en un momento dado como que ya empecé a sentirme como que estaba demasiado saturada, como que otra vez volvió la voz aquella a decirme tú no sirves para nada, tú no vales nada, mejor es que te quites la vida. Pero esta vez sí llegó con mayor fuerza, o sea, ya yo empecé a sentir mucha ansiedad, mucha depresión, mucha angustia. Ustedes hoy pueden verme una sonrisa, pero yo dejé de sonreír. Mis ojos se apagaron, yo empecé a ver todo en blanco y negro, o sea, la depresión llega y la angustia llega, y la tristeza, la ansiedad, tú no te quieres hacer ni siquiera levantar de la cama, tú no te quieres a veces ni bañar, y la gente te habla y te dice, pero mira, tú tienes 22 años, vas a hablar de contadora pública, ya eres sugerente de Comeva EPS, tienes un buen novio para esposo, tienes la vida arreglada, o sea, no entendemos por qué te quieres quitar la vida, por qué te quieres morir, o sea, la gente no lo entiende. Cuando tú estás viviendo por la depresión y la angustia, eso es una herida, pero es del alma. Cuando tienes una herida física, entonces yo tengo una herida aquí, entonces todos la ven y la pueden visualizar y dicen, ay, esa herida tan fea que tiene la hermana María Elena, uy, sí, terrible. Pero cuando es una herida del alma, o sea, tú no la puedes visualizar. Y solamente el que está ahí en el proceso es el que puede saber y sentir lo que está sintiendo. Y la gente puede venir con las mejores voluntades, con las mejores ganas de sacarte de allí, pero no es que tú no quieras, porque la gente también se cansa. Y en el proceso que yo viví, la gente se cansó.
algunos amigos se alejaron, en el trabajo me decían la loquita, y era una situación de, o sea, que yo me sentía que yo no encajaba aquí en este espacio en la tierra, y que mi lugar estaba si yo me quitaba la vida, si me suicidaba. Tanto así que ya cuando llego a mis 22 años, ahí empiezan los 3 intentos de suicidio ya últimos, y pues uno de ellos, mi mamá, hoy que soy mamá, Dios mío, mi mamá tuvo que haber pasado un momento muy difícil. Estábamos en la cocina y llegó ese momento, tú te desesperas, tú pierdes el control, tú no tienes dominio propio, y yo fui hasta la cocina y tomé un cuchillo y me lo coloqué aquí en el cuello. Y yo, o sea, se sentía que si yo me quitaba la vida yo iba a escapar de esa presión que estaba sintiendo en ese momento. Mamá estaba allí y mamá se arrodilló. Mamá me clamaba desesperadamente que no lo hiciera, y yo con esa misma vehemencia le decía: mamá, si tú me amas, déjame quitar la vida. Hoy que soy mamá, yo digo, wow, fue difícil para mamá vivir ese proceso. Ella con lágrimas, yo con lágrimas, y con la decisión de quitarme la vida. Por la misericordia de Dios, ya estaba con el psicólogo, estaba ya en tratamiento psicológico. Creo que para esa época estoy hablándote del 2000, 2002, 2001, 2002. Yo creo que ya había celulares de panelita grandísimos, entonces como que al psicólogo lo llamaron, él me pasó al teléfono, ya recibí la llamada, y por la misericordia de Dios, pues esa voz, yo sé que también Dios lo usó a él para poder bendecir mi vida, así que bendigo a las diferentes profesiones que Dios nos ha dado, los talentos, la psicología, porque también es una parte de bendecir. Y eso pudo hacer de que yo me tranquilizara, de que yo me calmara, que yo bajara el cuchillo y que no hiciera semejante situación tan difícil de que, o sea, una mamá vea a su hija quitarse la vida delante de ella, debe ser muy, muy terrible. Y estuve en esa posición de hija donde yo sé que no era yo, era lo que esa fuerza superior a mí que me estaba llevando a hacer eso. Ya en este momento ya vamos en 3 intentos de suicidio. Ya el 4º intento de suicidio fue lanzarme a un taxi. Estábamos por Olímpica con mi novio, yo me le solté y me lancé, pero él alcanzó a agarrarme y el carro alcanzó a frenar. Pero son cosas que tú te desesperas, tú no duermes en la noche, te da taquicardia, te da ansiedad, sufres de insomnio, o sea, tú sientes que la vida no vale nada, o sea, que no tiene ningún valor. Y que si tú te quitas la vida, pues le haces un favor a los demás, o sea, los demás van a estar mejor sin ti. Y eso es una mentira del diablo. Y ese fue mi ya 4º intento de suicidio. Y en ese proceso de andar con el tema pues de que estaba con psicólogo, con psiquiatra, con medicamentos, entonces pues yo un día dije, bueno, yo no quiero vivir toda la vida de una pastillita dependiendo para ser feliz. O sea, pasar como una payasita, porque es como ser como una payasa. O sea, tú te le ríes a los demás, pero por dentro estás vuelta a 1000 pedazos. Entonces, pues yo le decía al que hoy es mi esposo, en esta época era mi novio, yo le decía que yo me iba a quitar la vida. Entonces él me decía, no, que usted se la que también me va a quitar la vida. Yo le decía, pero ¿cómo te la vas a quitar? Búscate otra chica, otra muchacha, más bonita que yo, o sea, búscate otra persona. Y él me decía, no, usted es la mujer que Dios me ha dado para que sea mi esposa y la mamá de mis hijos. O sea, que él estaba allí firme, o sea, también sé que Dios colocó a través de él como ese vallado para que yo, como lo dice un poco antes, yo le echaba como cucaracha, váyase, consígase otra muchacha, déjeme en paz que yo no quiero vivir. Y él estaba allí, no, así, allí, insistente. Entonces hasta que un día, recuerdo tanto eso, pero ya como estilo Romeo y Julieta, estábamos en el malecón, allá en el parque. Entonces yo le dije, bueno, estaba con psicólogo, con psiquiatra, con medicamentos, pero nada de eso pues ha surtido el efecto que yo quiero, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, le dije yo a mi novio. Yo he escuchado por ahí que allá donde esos evangélicos y cristianos, allá Dios hace milagros, le dije yo a él. Entonces yo voy a ir a buscar de Dios, allá donde los evangélicos y cristianos. Si Dios me hace el milagro y Él me liberta de esa depresión, angustia, tristeza, de esas ideas suicidas, entonces pues yo no me quito la vida. Pero si yo voy allá y yo no me sano, pues yo me la quito y usted pues no se la quita.
Y hoy esa palabra que me dijo mi novio, que hoy es mi esposo, ya tenemos 20 años de casados, duramos 5 años de novios, o sea que llevamos 25 años juntos. Él me dijo esa frase: vaya, busque de Dios. Prefiero verla evangélica, pero viva. Y esas palabras pues se cumplieron. Aquí estoy, soy una mujer evangélica, cristiana y viva. Pero cuando ya el enemigo sabe lo que uno ya ha pensado que es buscar de Cristo, él se atraviesa. Así que ahí ya viene mi último intento de suicidio. Yo ya sabía que tenía que ir a buscar de Dios. Y para la gloria de Dios también hay una persona que también impactó mucho mi vida, que es el pastor Jefferson Martínez. En esa época era mi amigo de la infancia, del barrio. Y él jugaba en Armenia en un equipo de fútbol, jugaba como arquero. Pero él como que se fue en la moto, tuvo un accidente y entonces eso generó que él quedara como con un centímetro, no sé cuánto de nivel. Entonces cuando hay accidente ya le dijeron que no fue a volver a jugar nunca más fútbol en su vida. Entonces cuando me dijeron, Jefferson viene, yo dije entre mí, no, pues si yo es que supuestamente es que lo tengo todo, que soy su gerente de Comida EPS, que ya soy contadora pública, que tengo un buen partido de novio para esposo y me quiero morir, y que lo tengo todo, él sí debe estar peor que yo. Dije, no, ese sí debe estar peor que yo, ese sí, mejor dicho, porque no va a poder jugar nunca más fútbol en su vida. Y él y Jefferson amaba el fútbol. Entonces yo recuerdo mucho esa escena que nos encontramos en el barrio, en un terreno baldío de una vecina, y yo pensaba ver a Jefferson peor que yo. O sea, si yo estaba con los ojos, o sea, en blanco, o sea, mis ojos eran grises, solo veía en blanco y negro, mi cara deprimida, o sea, para mí no tenía valor en la vida. Yo era que yo vea, o sea, mi consuelo va a ser Jefferson. Que yo vea a Jefferson, si yo estoy lleva, él está peor que yo. Cuando yo me encuentro con Jefferson, o sea, yo vi en Jefferson esa sonrisa, vi una paz. Yo solamente cuando la vi, yo le dije, Jefferson, yo quiero lo que tú tienes. Así le dije, yo quiero lo que tú tienes. Y él me dijo, yo tengo a Jesucristo. Yo le dije, porque es que mira, o sea, yo lo tengo supuestamente todo y me quiero morir. Y tú que no vas a ver jugar fútbol nunca más en tu vida. Mira tu pasión, mira la cara que tienes. Y me dijo, Jesucristo lo hizo. Le dije, yo también quiero eso para mí. Entonces le pregunté que yo me quería crear una iglesia cristiana evangélica, que dónde lo podía hacer. Y me dijo, no, pues aquí en la entrada del barrio donde tú vives, esta iglesia de San Agustín, la iglesia evangélica cristiana Templo de Belén. Yo le dije, bueno, entonces vino, yo dije, pues para allá voy a ir porque quiero buscar de Dios y que Dios me haga mi milagro. Y le dije eso, hablamos y bueno, fue una bendición. Pero entonces yo pensaba ir a la iglesia, pero pues estaba en ese pensar, no sé cuántos días habrán pasado el momento que yo hablé con Jeff, no lo recuerdo. Por eso fue que llegó el sábado 23 de febrero del 2002. Estoy en mi casa, un sábado tipo 5 de la tarde, y empezó nuevamente esa angustia. O sea, es que te da un desespero. Tú puedes estar aquí tranquila en un momento y te empezar esa angustia, ese desespero y esa voz que te dice, mátate, no me sirves para nada, entiérrate un cuchillo. Y me desesperé. Yo estaba con una blusa blanca, recuerdo tanto, manga larga, y de corazón sin pantalón blanco. Mis hermanos y los que me están escuchando, es algo que tú no puedes controlar. Es un desespero, es una ansiedad, es una voz que te dice, mátate, tú no sirves para nada. Y mis padres quizás de pronto no lo percibieron y yo me desesperé y yo abrí la puerta y salí corriendo. Y la voz me decía, sal a la autopista, las automulas pasan y te metes debajo de una y vas a descansar. Porque sientes como una agonía, sientes que te sientes como dentro de una pitadora que te están oprimiendo. Tú sientes que no tienes aire, te falta el aire para respirar. Tú sientes que nada tiene importancia, o sea, que nada vale la pena. Y yo salí corriendo y mi mente llego a la autopista, pasa la tractomula, yo me voy a meter debajo y yo voy a descansar. Cuando mis padres quizás se dieron cuenta, yo ya les llevaba ventaja. Entonces yo empecé a correr desesperadamente por una calle de piedra. Y yo vivo en el barrio Alfonso López Michelsen, que es donde queda la iglesia Templo de Belén, la iglesia evangélica Templo de Belén Madre. Y, o sea, mi meta era la autopista, mi meta era la tractomula, mi meta era descansar.
que se llevara toda esa depresión, tristeza, angustia, ansiedad. Yo no quería seguir viviendo. Pero faltando 40 pasos, porque ya los pude contar, solamente faltaban 40 pasos para que yo llegara hasta la autopista. O sea, la fuerza superior a mí. Porque quiero decirles que el espíritu inmundo de suicidio es una fuerza superior a ti. Como lo es las drogas, como lo es el alcohol, como lo es de que tú estés en una pandilla delictiva, que tú robes, que tú secuestres, que tú vacunes. O sea, son fuerzas que son superiores a ti. Y eso me estaba llevando a esa idea de suicidio. Y cuando faltaban 40 pasos, una fuerza sobrenatural, una fuerza más grande y superior que la fuerza que me estaba arrastrando, me hizo hacer una L. Y estaba allí la iglesia Templo de Belén Madre, las puertas estaban abiertas y me hizo subir las gradas. Yo llegué a la puerta y caí de rodillas y dije: ayúdenme, que me quiero morir. Para la gloria de Dios, ese día había un culto de damas. Y después me contaron las damas que ellas habían ayunado por ese día, por ese culto de damas, que ellos querían que pasara algo sobrenatural. Y lo sobrenatural fue que ese día Jesús, yo me lo imagino Él extendiendo sus brazos e impidiendo que yo hiciera esos 40 pasos que me faltaban para llegar a la autopista y quitarme la vida. O sea, Él se paró allí con su amor, con su misericordia, extendió sus brazos y hizo que yo hiciera una L y entrara a la iglesia. O sea que lo que ese día que el enemigo pensaba que era mi fin, ese día fue yo encontrarme con Jesús. Un Jesús que quizás venía hace rato buscándome. Y yo, porque estaba joven, quizás porque estaba muy niña, muy adolescente, a veces pensamos que todavía no es el tiempo. Más adelantico, yo ahora sí le doy un espacio a Jesús. Y ese día Jesús me encontró. Ese día Jesús me llevó hasta la iglesia. Ahí caí de rodillas. Me levantaron, oraron por mí. Me llevaron hasta la oficina. Me hicieron liberación. Y yo el 23 de febrero del 2002 hice mi oración de fe. Y tomé una decisión. Dije: bueno, Señor, aquí estoy. Le dije: Señor Jesús, yo no te voy a tomar. Porque si yo te tomo, yo te puedo soltar. Soy humana, me puedo soltar. Yo hoy te autorizo que me tomes de la mano y así vengan a mi vida tempestades, situaciones difíciles y nunca, nunca me sueltes. Déjame cicatrices si es posible, pero nunca me sueltes. Así que cambié el psicólogo, la psiquiatra y los medicamentos por 4 fórmulas, que fue empezar a leer la palabra de Dios. Entonces todas las mañanas antes de irme a trabajar, llegaba a la iglesia a hacer la alborada con el pastor Hanner, que es nuestro pastor ministro de alabanza de la iglesia, con el conserje Pablo Balanta y con Carlos Savera, que era otro hermano que también me acompañaba todas las mañanas antes de irme a trabajar. Esa era como mi recarga espiritual. Yo llegaba a leer la palabra con ellos y de ahí salía del trabajo. Segundo, la alabanza. Escuchar mucha música cristiana. La alabanza a Dios cambia las cosas. Para yo poderme quedar dormida, ya me colocaba música cristiana que me grababa el pastor Hanner para poderme yo quedar dormida, porque, o sea, el insomnio, la ansiedad, y esa era mi terapia, la música cristiana. Tercer fórmula, congregarme. No dejar de congregarnos, y como dice, ¿verdad?, como algo de costumbre, y más cuando el día se acerca. Y más ahora que ya creemos muy cerca de la venida del Señor Jesucristo, amén, que ya está más que aquí a las puertas. Y cuarto, la oración. Entonces, con esas 4 fórmulas, leer la palabra, la alabanza a Dios, la música cristiana, congregarme y la oración, eso hizo que Dios hiciera un milagro maravilloso en mi vida. Eso fue el 23 de febrero del 2002. Y ya llegó marzo, llegó abril, todavía seguía con mis dificultades, pero ahí yo estaba en mi terapia, la que les acabo de decir, esa terapia, esas 4 fórmulas. Y un día le dije al pastor, ¿cuándo yo voy a tener mi milagro? Yo quiero ir allá al frente y decir mi milagro. Me dijo: es en el tiempo de Dios, hermana Marilena. Usted dice que es en el tiempo de Dios. Entonces, ya para comentarles, yo cumplo años el 9 de mayo. No me estoy haciendo publicidad, sino que es para que sepan que yo cumplo años el 9 de mayo. Entonces, yo el 8 de mayo del 2002
hice la oración más cortica de mi vida. Esa noche yo le dije, Señor Jesús, yo mañana cumplo años. Yo quiero que usted se lleve la tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad, que yo vuelva a ser la persona que era antes. Le dije, no, mejor, que sea una mejor persona, le dije. Y yo me acosté a dormir. Y mi mamá todos los días me levantaba para ir al trabajo. Entraba a mi cuarto y me decía, hija, levántate que tienes que ir a trabajar. Y como las madres conocen a sus hijos, mi mamá me levantó y me dijo, María Elena, tienes que levantarte para ir a trabajar. Yo abrí mis ojos y cuando yo abrí mis ojos, yo creo que yo sonreí con mis ojos porque mamá me dijo, hija, regresaste. Así que yo el 9 de mayo del 2002, yo cumplo años el 9 de mayo, o sea, yo naturalmente nací el 9 de mayo de 1979, pero el 9 de mayo del 2002 yo nací espiritualmente porque ese día Jesús se llevó la tristeza, la depresión, la angustia, las ideas suicidas y volví a sonreír. O sea que esa sonrisa me la regaló el Señor. Y si usted hoy ve lágrimas en mis ojos es por la misericordia que Dios ha tenido para conmigo. Y como la gloria se la lleva toda a Él, ese día al mediodía me encontré al psicólogo que me estuvo haciendo la terapia durante 9 meses. Y cuando me vio esa sonrisa oreja a oreja me dijo, bueno, y esa sonrisa oreja a oreja, ¿y quién hizo lo que yo no pude hacer en 9 meses de terapia psicológica? Y le dije, el mejor psicólogo de psicólogos. Y me dijo, ay, ¿quién es ese? Yo le dije, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se lo presenté, hice la oración de fe, y pues es una persona que gané para el Cristo, para el reino de los cielos. Amén. ¿Qué quiero decirles? Que usted que pueda estar viviendo esa situación, o si tiene un familiar o un conocido, rodéelos de amor. A veces la gente de pronto dice frases, ya me cansé, tú siempre lo mismo, no tienes voluntad, no quieres salir de allí. No es con nuestras fuerzas, lo dice el Señor. No es con espadas, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Así que yo glorifico al Señor porque hoy, después de 21 años, estoy aquí al frente de ustedes. Y por la misericordia de Dios, pues hoy tengo una hermosa y linda familia, porque de lo que me hubiese perdido, imagínense, y además estaría en el infierno, o sea, estaría, Dios mío, teniendo una eternidad sin el Señor. Así que eso para mí es para alabarlo, así que de gracia, recibido hoy de gracia a través de este testimonio, para que el que lo esté escuchando pueda saber que hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Mi cita bíblica rema fue Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirle a usted que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Quiero decirle que aunque usted tenga un problema, que sea un Goliat que se le ha levantado, llámese como se llame, usted tiene a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que pelea por usted. Usted tiene a Jehová de los ejércitos. Y que toda fuerza que usted tenga que sea superior a usted, déjeme decirle que hay una fuerza sobrenatural superior, que es Jesucristo. Y fue el que me sanó, el que me restauró. Así que hoy soy mamá de 4 hijos. Tengo una hija adoptiva mayor que tiene 33 años, una jovencita de 14 años, Jocelyn, Magali es la de 33 años. Tengo un niño de 9 años, Cristian David, y a Matías de 5 años. Así que para la gloria del Señor, pues tengo una familia hermosa que Dios me ha regalado. Los puede conocer a ustedes hoy. Imagínense que yo no existiera, pero no los hubiese podido conocer. Y lo mejor de todo es que pues me sigo congregando en la iglesia Templo de Belén. Y por la misericordia de Dios, hago parte del ministerio de padres y madres que oran por sus hijos de Buenaventura. Por la misericordia de Dios, hago parte también del ministerio de intercesión de la iglesia Templo de Belén Madre. Por la misericordia de Dios, hago parte también del equipo de intercesión por Buenaventura. Y solamente por la misericordia de Dios también soy misionera, voy a las misiones a evangelizar dentro de la ciudad y por fuera de la ciudad a través del Ejército de Oración y Salvación Jesús Amén, que hace parte de la iglesia Templo de Belén Madre. Y pues también hago parte del ministerio carcelario de ANSEVIPA hace más o menos unos 13 o 15 años. Antes iba pues cada vez que podía porque trabajaba en la parte secular, entonces tenía que cumplir unos horarios de oficina, entonces cuando podía pedía permiso, iba para el Día de la Madre o el Día de la Mujer, para fin de año, ya la cena de fin de año a las personas de la libertad con el Ministerio Carcelario de ANSEVIPA, hago parte de ese ministerio.
Y por la misericordia de Dios, pues hace ya 3 años y medio aproximadamente hago parte de la Confraternidad Carcelaria Internacional, que hace presencia aquí en Colombia, en la Regional Valle, y soy la coordinadora voluntaria del evangelismo carcelario. Así que hace 3 años voy a la cárcel todos los martes, sagradamente, cada 8 días voy a la cárcel, a los 5 patios de hombres, al patio de mujeres, y para mí es una bendición. Es una bendición estar allá con ellos. Yo les digo de cariño con mis muchachos, con mis niñas, porque yo sé que si Dios ha puesto amor para mí, para con ellos, es porque Dios los ama demasiado. Y es una muy bonita labor poder estar allí con ellos. Así que pues les animo, cuando ustedes también estén interesados de ser parte de ese evangelismo carcelario, son bienvenidos. Es una gran bendición porque el orgullo menospreciado ha tomado el Señor para avergonzar a los hombres. Allá tenemos pastores, evangelistas, profetas, hombres con sed de servirle al Señor. Para la gloria del Señor ya hemos hecho varias graduaciones porque los capacitamos, les enseñamos del Señor. A través de la confraternidad carcelaria enseñamos lo que es la justicia restaurativa, paz, que ellos entiendan de que fueron victimarios y que unas víctimas a las cuales ellos afectaron, a las familias de esas víctimas, también a la familia de ellos como victimarios, y como la historia de Zaqueo, el árbol sicómoro, que ellos puedan subirse a ese árbol sicómoro para poder alcanzar la presencia del Señor y que Dios los pueda restaurar. Así que yo he podido ver vida restaurada, yo he podido ver a esos hombres y mujeres que le han dicho sí a Jesucristo dentro de los patios. Es hermoso estar allá con ellos. También tenemos programas espirituales, como es la peregrinación del prisionero. Les enseñamos a quién es Jesús, para qué vino y ahora qué. Y también cada programa tiene una ceremonia de grado. También tenemos la parte de Proyecto Felipe Carcelario, que ellos aprendan con la Biblia, los devocionales diarios, para que ellos los hagan ellos mismos, aprendan a buscar de Dios, ¿sí? Y también tenemos lo que es la parte capacitaria y multiplicar, enseñarles a ellos cómo formar iglesias dentro de los patios. Y pues a la gloria del Señor, pues eso es como una primicia. Mañana estamos de bautizos en la cárcel. Mañana 30 personas han dicho sí a esa obediencia. Mañana se van a bautizar. Así que pues yo estoy gozosa. Imagínense cómo debe estar Dios sabiendo que mañana van a hacer ese paso de obediencia, el bautismo. Así que yo bendigo a cada persona que está escuchando este testimonio. Quiero decirle que el Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios lo ha formado a usted y lo ha creado con propósitos eternos de salvación y vida eterna. No le crea al enemigo las mentiras del diablo, porque él es un padre de mentira. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, lo dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que bueno, yo bendigo a este programa por la oportunidad que me han dado, y solamente decirles que hoy estoy aquí en pie por la misericordia de Dios, y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en mi vida y por lo que también hará en la vida de ustedes. Solamente disponga su corazón, solamente tome la decisión de buscarlo. Él está allí a las puertas esperando que usted le abra su corazón, y cuando Él entra, créame que todo su ser completo es renovado. O sea, toda su vida será transformada. Y sabe que es lo más importante, que usted será transformado para también poder transformar a otras personas, Dios a través suyo. Así que la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por contar su hermoso testimonio que servirá para muchas personas y que estén en esta misma situación. María Elena, que Dios te bendiga. Amén, Dios les bendiga.